Soy David Albacete. Yo querría hacer más que una pregunta, una reflexión, ¿vale? Y siguiendo un poco la línea de lo que decía Jesús, en las últimas elecciones Ciutadans consiguió 300.000 votos. En las primeras fueron 60.000. Yo creo que el discurso que hemos comprado todos es muy claro, que es la dicotomía que nos han llevado de la separación de España, sí o no. Pero yo creo que personalmente lo que más me ha gustado de Ciutadans es hablar de un plan alternativo, ¿no? Algo que no existe. Y se hablan de conceptos muy bonitos como la separación de poderes, la ley electoral, pero como reflexión yo diría que probablemente no llegue ese discurso al votante que en el fondo no sabe quién es Montesquieu. Y desgraciadamente en este país, y somos víctimas de la ESO, pues mucha gente no sabemos quién es Montesquieu. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hago? Si me permitís, he mirado el tríptico este que habéis entregado y hay una cosa que me ha alucinado, ¿no? Cataluña exporta más a Murcia que a Estados Unidos. O sea, esto es rompedor. Esto es una frase rompedora. La separación de poderes está mejor, pero esto es rompedor. Creo que Ciutadans tenéis que empezar a plantearos como la alternativa real de gobierno y dar medidas de gobierno. No dudo en absoluto de que lleváis trabajando un montón de años y haciendo un montón de ponencias, y es cierto que en la web hay muchísimos posicionamientos. Pero mi pregunta sería, oye, ¿cuántas subvenciones ha cobrado Omnium, bla, bla, TV3, no sé qué, no sé cuántos? Nosotros proponemos eliminar estas subvenciones y destinar a, no sé, tú tienes una hija pequeña, yo tengo hijos pequeños, a guarderías públicas. En Barcelona no existen. Eso dicen que existen, pero o ¿por qué no rescatamos con ese dinero que estamos despilfarrando peajes públicos? La gente que vive en San Cugat o que tú que vives por ahí por la Garriga, ya sabes lo que hay. Entonces, creo, como reflexión, que sería muy positivo que Ciudadanos empezarais a dar un mensaje de cosas prácticas. Es decir, propuestas contra el paro. Tenemos un 26% de paro. Es decir, ¿qué propuestas hacemos? Oye, ayudas a la contratación. Yo tuve la suerte de estar aquí la última vez que nos reunisteis y hubo una propuesta muy interesante en ese aspecto, ¿no? Entonces, insisto, la reflexión creo que tiene que ser que tenéis que empezar a hablar ya en clave de gobierno, de pensar en 1 millón, 2 millones de personas, y además es algo que creo que se liga muy bien con las chorradas estas que hace de encuesta sobre líderes, ¿no? Donde en España eres uno de los líderes más valorados y en Cataluña, obviamente, por la política que tenemos, eso hay que romperlo. Yo creo que es lo que hay que romper, ¿no? Yo creo que en ese punto es en el que justo la reflexión que has hecho es la que desde el partido de la ejecutiva, el gobierno del partido en el que estoy yo, pues es justo la reflexión que hicimos después de las últimas elecciones, la lectura que hicimos y la que estamos incorporando. Si os invito a que veáis el debate de política general, porque nuestra intervención fue esa. Es decir, aquí ya no hay debate, así, aquí hay ustedes y una alternativa que se va a constituir, que tiene que hacer cosas. Y que esta es la situación real y estos son los planteamientos. Por ejemplo, propuestas como lo que tú has dicho, de abaratar la contratación y de bonificar en 2 años la cotización social, esa la hemos votado en el Parlamento, pero votan en contra. Vosotros no os enteráis, pero la hemos propuesto. O sea, que no os llegue no quiere decir que no lo hagamos. Sí, que no es noticia que Ciudadanos proponga que se suprima las bonificaciones, o mejor dicho, que haya bonificaciones sociales los 2 primeros años de contratación del paro. Bueno, ya intentaremos cambiar la sociedad, pero es que es lo que hay. Es decir, eso no es noticia. ¿Que hay que llegar a la gente? Claro que hay que llegar a la gente y hay que intentar que conozcan todos nuestros posicionamientos. Pero jugamos con las reglas de juego que se juegan. Y por tanto, no solo hay que hacerlo, sino que explicarlo. Y además explicarlo y que llegue. Y que para que llegue tienes que hacerlo a través de no solo los medios de comunicación, que cogen la información que les puede interesar informativamente, sino a través de las redes sociales, a través de reuniones como esta. Es lluvia fina, que digo yo. Es una lluvia fina, pero también una reflexión en positivo. Alguna lluvia fina estaremos calando cuando pasamos de 90.000 votos a 280.000 y las encuestas nos dan 400.000, que son 5 veces más que hace 2 años. Entonces, alguna lluvia fina también estará calando para que la gente poco a poco conozca, poquito a poco, vaya conociendo cuestiones como otras. Y en cuanto al tema de separación de poderes, estoy de acuerdo contigo en el concepto, pero es más sencillo. Yo cuando digo esto, digo que no queremos un presidente constitucional con el carnet del PP ni el PSOE. Eso es lo que quiero. Quiero una justicia libre, que cuando a usted le juzguen como a cualquier ciudadano y no como al hijo de Pujol o como al otro de la moto. Entonces, estoy de acuerdo con los conceptos, pero es que al final, cuando hablamos de la electoral,
Hay que decir, no, que usted elija a su diputado y le venga aquí a ver y le pueda pedirle explicaciones de lo que quiera. Que se llama ley electoral, ya lo sé, es una cuestión de lenguaje y de comunicación. ¿Que hay que hacerlo más sencillo? Totalmente de acuerdo. Creo que este tipo de actos ayudan también a eso y que las redes sociales ayudan a eso. Y que comunicar lo más sencillo posible es necesario, ¿no? Hay una frase que dice, ya no sé quién la dice, pero me parece muy buena, y entenderla como es, o sea, no es mía, pero dice, hay que hablar como una minoría, o sea, hay que pensar como una minoría, es decir, emergente, cambiante, emergente, emprendedora, dice, pero hay que hablar a la mayoría, es decir, como tú decías, hay que pensar en un gobierno, hay que trasladar lo que hoy una minoría piensa creciente a una mayoría que pueda cambiar. Los cambios en la sociedad nunca han venido de una mayoría que de golpe despierta, siempre vienen de una minoría que poco a poco consigue levantar al resto, siempre. Y yo creo que estamos empezando a tener una masa crítica de minoría creciente que permita un núcleo duro para convencer a más gente. Y eso es el trabajo. ¿Qué es duro? ¿Qué es largo? Ya, pero paciencia. Paciencia, ya sé que tenemos prisa, porque la situación es como la que tenemos, pero creo que es difícil crecer más y en menos tiempo de lo que lo estamos haciendo. Es complicado, con los medios que tenemos, con los hándicaps que tenemos, y por tanto, yo soy de los que pienso que a medio plazo lo vamos a conseguir. ¿Que no lo conseguiremos en un año, en dos? No lo sé. Ya veremos lo que hace Artur Mas. Si convoca elecciones otra vez, ya veremos cuál es el resultado. Y cuántos escaños saca, cuántos pierde más y cuántos crecemos otros. Ya lo veremos. Yo le he invitado a que convoque. En vez de un referéndum, convoque usted unas elecciones. Y márchese si pierde escaños. Entonces yo creo que estamos en un momento muy cambiante, muy volátil. Y los ciudadanos, yo creo que empieza a haber una minoría importante que empieza a tomar conciencia de que no se puede entregar un país 30 años a los mismos sin controlar lo que hacen con tu dinero y con tu voto. Y eso lo estamos palpando. Y en toda España, eso es en toda España, no solo en Cataluña. La gente, o sea, esto que hemos sacado ahora de este manifiesto, que solo hemos anunciado en una rueda de prensa y en una web, tiene 20 y pico mil firmantes apuntados para activistas para hacer algo. Y no hemos hecho ni el primer acto, que es este sábado en Madrid. Y dices, ostras, no hemos puesto ni un anuncio. Si no hemos hecho, si aún no hemos empezado. ¿Y por qué? Porque la gente en este país está en una situación que pasa de la indignación a la acción. Y hay mucha gente que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me organizo? ¿Qué ideas quiero llevar a cabo? Y yo creo que eso, yo soy optimista en eso. Y me diréis, ¿tal y como está este país? Pues sí, porque hace 5 años aquí está todo el mundo durmiendo. Todo el mundo durmiendo, porque como la cosa iba bien, eso de controlar a los cargos públicos, eso de pedir explicaciones, eso de pedir cuánto cuestan las cosas, no lo hacíamos los españoles. Ahora lo hacemos por necesidad, o por rabia, o por indignación. ¿Cuánto cuesta esto que se ha comprado no sé qué? ¿Y este coche oficial cuánto cuesta? ¿Lo preguntamos hace 5 años? No. Hoy lo preguntamos. Bueno, pues eso que hemos ganado. Ahora hay que preguntarse, ¿seremos capaces de reformar nuestro sistema y cambiar cada uno de nosotros para que esa pregunta se haga cada día aunque tengas dinero en el bolsillo? ¿Seremos una democracia fuerte o volveremos a los súbditos? Yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Y hay que aprovechar la crisis como una oportunidad, como dicen los japoneses, para cambiar las cosas. Yo me niego a pensar que esta solución sean los brotes verdes. Todos queremos que se recupere económicamente este país, todos, porque todos sufrimos en nuestras familias de una manera u otra la crisis. Pero de aquí no salimos sin una reforma del sistema político, sin una reforma de las instituciones, sin recobrar la confianza de la gente que votas. No lo salimos de esta. Porque el tío que te dice que te sube los impuestos y apretes usted el cinturón no tiene autoridad moral y no te puede mirar a los ojos. Y por tanto, no es una cuestión solo económica, es una cuestión de confianza. Y eso solo pasa por grandes reformas que hay que hacer, que tienen nombres muy grandilocuentes, pero que en el fondo son muy concretas. Son cosas muy concretas que los ciudadanos pueden ver, ¿no? Por tanto, yo tomo el guante de lo que dices para comunicarlo lo mejor posible, mejorar al máximo, pero son reformas, insisto, que creo que no son tonterías. Yo creo que haría que la gente volviera a confiar o viera la política de otra manera, ¿no? 2 preguntas más, una aquí. Hola Albert, soy José Luis, es la primera vez que vengo. Me hubiese gustado poder hablar de tantísimas cosas que me parecen en realidad mucho más importantes, que nos afectan de manera personal y de manera colectiva, principalmente el tema del paro, el tema de tantos problemas realmente que tenemos aquí, y lamentablemente nos absorbe la gran mayoría de la energía, este tema al cual nos han arrastrado. Han creado en cierta forma un monstruo que nos está llevando hacia un choque que ninguno de nosotros elegimos.
Pero bueno, por un lado, del lado negativo veo como que es que hay que dejar quizá que el tren choque para que de los restos podamos crear otra cosa. Eso me revela por el hecho de decir, jolín, qué cantidad de tiempo y de años tengo que perder en este tipo de cosas que a mí realmente no... Pero bueno, la realidad es esta. Y por otro lado, pienso que también el lado positivo es que es un momento fascinante en cuanto a cambios, en cuanto a modificar cosas que se vienen gestando y pudriendo desde hace tiempo, y que llega un momento que dices, esto así ya no puedes continuar. Entonces, este germen, desde la era de Pujol, con las escuelas y las competencias en educación, él hizo muy bien su trabajo. Aquí en ese sentido se ha hecho muy bien. Mientras los gobiernos centrales, por conveniencia, miraban para otro lado, lo tomaban de una... Aquí se hizo muy bien todo el trabajo y el resultado es hoy, ¿no? La juventud y la adolescencia que se siente que tienen un motivo por el cual luchar. Equivocado o no, pero bueno, ellos tienen ese tipo de ideal que a lo mejor nosotros recién ahora estamos reforzando, el tema de la unidad, el tema de la coherencia, bueno. Entonces mi pregunta en cierta forma es, ¿qué se va a hacer a nivel de educación, a nivel de terminar de una vez por todas con esta historia tergiversada, creada para lavar cerebros y para preparar gente para lo que está ocurriendo hoy en día? Algún día esto, claro, me dirás, y bueno, hasta que no se acabe la mayoría de estos dos partidos, todo continuará más o menos como hasta ahora, pero quizás luego ya sea tarde. ¿Cómo recuperamos estas mentalidades lavadas y estos cerebros que, cómo le haces entender que todo lo que le enseñaron de hace 30 años aquí era un invento del nacionalismo catalán y que ahora van a tener que empezar a pensar de otra forma, que la verdadera historia no es así? Gracias. Gracias. Bueno, sí, la respuesta la has dado tú, pero es que yo te pregunto, ¿hay alguna otra manera que ganar en las urnas? O sea, ¿nos queda alguna otra? Pues por eso cuando nosotros planteamos lo de una alternativa distinta, y otros dicen, eso es muy difícil, digo, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar en el sofá de casa o qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, señor Navarro y señora Camacho? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Pedir, por favor, otra vez pactar con el señor Mas o con el señor Junqueras? No sé, igual quieren pactar otra vez con Artur Mas y con Junqueras, otro tripartito, otro pacto con CiU, no sé, igual lo quieren, no sé. Pero como a mí no me importan las sillas, ni los sueldos, ni nada, porque estamos aquí para cambiar esto, porque es lo único que nos importa, pues hay que plantear alternativas, que la vida es muy corta y como dices tú, pues se nos echa el tiempo encima. Por tanto, eso es lo que estamos intentando. No queda otra, movilizar a la gente, porque cuanto más gente vota, peor resultado saca el separatismo, siempre. Porque sabéis que en las generales siempre gana el voto, digamos, en clave constitucionalista o nacional, y en cambio en autonómicas han jugado siempre la desmovilización para ganar ellos, además de una ley electoral favorable. O sea que al final, por eso digo lo de los referéndums, Dios, esos que hacen las reglas de juego así. Entonces hay que ganarles, hay que hacer que participe un 75% de la población en las siguientes elecciones, participe un 70% casi en las últimas, históricamente era un 60%, participe un 70%, pues un 75%. Hay que movilizar a la gente joven que no va a votar, no solo que ellos, los independentistas, votan todos, pero los que no son independentistas hay que llevarlos a votar, hay que ir a hacer que voten, que se ilusionen por una candidatura distinta, y luego tenemos que ser pues una fuerza política con peso para influir en los demás, porque ahora, bueno, te miran, están tan temblorosos con las encuestas que nos dan como tercera fuerza, pero eso se tiene que cumplir y se va a cumplir, y entonces nosotros, en vez de decirnos ellos, oye, ¿pero qué dices? Oye, proponemos esto, ¿os sumáis o no? ¿No? Y habrá que hablar con Génova y con Ferraz y decir, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir apoyando a CiU Esquerra o vamos a hacer un gobierno entre los demás para tener 4 añitos tranquilos de convivencia, de progreso económico, de estabilidad, de hablar de competencias autonómicas y no de naciones, ni de construir naciones? Yo creo que es la única solución. Ya sé que es muy duro pensarlo, pero es lo que nos toca vivir. Nos toca vivir esto. Por tanto, hay dos opciones: o evadirse, irse, que por lo menos algunos no lo pensamos, o luchar para cambiar esto. ¿Es duro? Sí. ¿Energía perdida? Muchísima. Se calcula toda la energía perdida en esto, madre mía, iluminábamos medio mundo.
Pero es lo que hay. Entonces, si estamos aquí, muchos nos hemos conocido y seguramente también una corriente creciente, minoritaria creciente, de que hay que cambiar esto, y que, pues yo creo que está ahí. Y yo creo que Ciutadans, humildemente lo digo, pero creo que si no existiéramos, habría que inventarnos. Porque en este momento, si no existiéramos, los socialistas y el PP estarían, bueno, los socialistas estarían todavía más a la deriva de lo que están, y el PP estaría, por favor, pidiendo a ver si puedo pactar algo con CiU que me dé 4 sillas. ¿Sabes? Y en cambio los tenemos aquí al ladito, unos chupando rueda, y a los otros que no se atreven a ir al otro lado porque si no me quedo con el chasis. Bueno, pues eso lo tenemos nosotros, y cuando ven encuestas que nosotros les superamos, dicen, hombre, algo estarán haciendo estos bien, habrá que parecerse un poquito más a estos, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro trabajo, que esos partidos nacionales en Cataluña existan. Existan o los escaños tendrán menos, pero que existan. O sea, que hagan una política para poder sumar. En el fondo, ya sé que esto puede sonar duro, pero en el fondo, tarde o temprano, habrá que acordar algunas cosas comunes con ellos. O Esquerra y CiU no se ponen de acuerdo y son dos partidos de ideología distinta. Que siempre estamos con las tonterías aquí. Hombre, pero es que los socialistas del PP son muy distintos. Digo, pues anda que los de Esquerra y los de Unión se parecen como un huevo y una castaña. ¿Sabes? Pero para estas cosas se ponen de acuerdo. Por tanto, aprendamos también de lo que están haciendo. Creemos una alternativa en lo que hay que poner las cosas en común. ¿Quién es el mejor árbitro de eso? Ciutadans. Porque ideológicamente, porque políticamente podemos ponerles de acuerdo. Porque nosotros no tenemos complejos. Y porque además en muchas cosas el nexo común seguramente somos nosotros. Ideológicamente, de ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos facilita esa labor de árbitros o de decisivos en un futuro. Y ese es el trabajo. Yo le digo a veces a los compañeros, no nos obsesionemos con el debate del referéndum. Obsesionémonos con sacar un gran resultado para que aquí precisamente no se produzca una ruptura y algún día haya un gobierno distinto. Por tanto, cuanto más escaños tenga Ciutadans, más lejos estaremos de una ruptura. Es así, y lo digo, no estamos en campaña, lo digo porque lo pienso. Y en campaña cuando lo diga dirá que no, esto, digo no, es que es así, es que se está demostrando. Por tanto, chicos, el objetivo es crecer mucho, con humildad pero sin techo. No hay que ponerse techos, lo estamos demostrando, no hay que ponerse techos. Los límites los pondrá los ciudadanos, pero no hay que ponérselo. Tampoco es verdad que Esquerra no se pone techos, pues ¿por qué no vamos a poner nosotros? ¿No? Esquerra sacó 10 escaños en las últimas elecciones anteriores, luego sacó 21, tenían 23, venían de 23, bajaron a 10, ahora están en las encuestas en 30 y pico, 30. Bueno, pues ya veremos cuánto sacamos nosotros o cómo lo gestionamos, pero desde luego va a ser siempre en favor de la unión y la convivencia, nunca nos veréis pasteleando a cambio de vuestra dignidad. Albert, te lo paso. Alberto, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que en Cataluña estamos volviendo a vivir una cosa que hacía muchos años que no vivíamos, ciertas personas, que es quizá, entre comillas, el miedo. Como por ejemplo, a mí este adhesivo me gusta y además pega con el color de mi coche que no te puedes ni imaginar. Pero, sinceramente, no me atrevo. Yo hasta ahora en Facebook era una persona muy pasiva. De vez en cuando le ponía un me gusta a alguien y ya está. Pero es que me han provocado tanto que a mis 44 años en Facebook he salido del armario por sentirme catalán y español. Y eso lo estoy pagando. De fascista. El día que cuelgué las fotos, porque estaba en la Plaza Cataluña y había una foto que estabas tú detrás mío. Bueno, y luego a partir de ahí pues me han incitado más, y ese miedo que tenía, bueno, entre comillas, hasta ahora de estar calladito, pues bueno, pues estoy colgando todos los vídeos de vuestros, especialmente el de la presidenta del Parlamento que tuvisteis últimamente. Y entonces, bueno, creo que hay gente que aún sigue, que han provocado los líderes de independentistas que haya otra vez ese miedo que había en la España de blanco y negro, pero ahora por el otro lado, ¿no? Es decir, que nos hacen sentir cierto temor a tener que decir que nos sentimos catalanes y españoles, ¿no? Gracias. Es que el nacionalismo, la historia en general, cualquier nacionalismo siempre ha sido nocivo para la sociedad, porque siempre genera un pensamiento único, una identidad única, y por tanto o estás conmigo o contra mí. Entonces se acaba la pluralidad de una sociedad cuando se generan dos bandos, los que están con el poder y los que están de disidentes. O sea, el modelo poder y disidente no es democrático, no lo es. El modelo democrático es pluralidad de ideologías, pluralidad de partidos, y cada uno vota quien quiere, de 8, de 10 o de 24 partidos. El modelo poder y oficialidad, identidad única y disidente, fijaos, pensad dónde están los conceptos de disidente y poder. Están en dictaduras, no están en democracias. Por tanto,
cuando nos acercamos a modelos de pensamiento único, cada vez que nos acercamos más, estamos más lejos de la democracia. Por tanto, en Cataluña necesitamos ratificar que esto es un parlamento autonómico con muchos partidos políticos y que aquí no queremos bandos, que es lo que están construyendo. En ese sentido, por tanto, es verdad lo del miedo, es verdad, cuando han gobernado 33 años los mismos, y además con una ideología, pues ya el mero hecho de decir, fíjate, que también qué absurdo hay que decir que eres catalán y español. Bueno, pues si es catalán es español, claro, no vas a ser de Ucrania. Es decir, si has nacido en Barcelona eres español, claro. No, es que yo no me siento, bueno, como usted se sienta no es mi problema, yo digo lo que tú eres, no lo que tú sientes. Es como si yo me siento Napoleón. Yo siento Napoleón, pero yo me llamo Albert Rivera y soy de Barcelona. Yo creo que nos están haciendo creer que lo que ellos sienten y creen se ha convertido en la realidad y lo que somos se ha convertido en algo ajeno. Pues no, lo que somos es lo que somos y queremos seguir siéndolo. Y si alguien quiere cambiarlo, pues que tiene mecanismos para hacerlo. ¿Que no tiene mayorías? Fíjese qué mala suerte, como me pasa a mí en el Parlamento cuando pierdo una votación. Pero no digo que los demás son unos fascistas. Simplemente digo, he perdido la votación, vamos a buscar apoyos. Entonces yo creo que hay que reconducir la situación con mucha tranquilidad y luego también decirle a la gente, es verdad lo que dices del miedo, pero cuidado, cuantos más seamos, menos miedo hay. El otro día en la Plaza de Cataluña, que había el doble de gente que la otra vez, y la siguiente habrá mucha más gente, ya os digo que el día de la Constitución también haremos algo, la gente empieza a perder el miedo. Y para mí lo significativo del otro día no es que se metan 100.000, 80.000 o 50.000. Lo significativo es que la gente empiece a tocarse, a verse y dice, hostia, no pasa nada. No pasa nada. Estamos en Barcelona, la segunda capital de España, y es que está lleno de banderas catalanas, españolas y europeas. No pasa nada. Nosotros, en esa manifestación, habían voluntarios que tenían corazones de esto, 5.000 o 6.000 corazones. Y se los llevaba la gente puestos, ¿eh? Por tanto, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero cuidado, cuantos más seamos los que decimos públicamente lo que pensamos y lo que queremos, menos miedo porque te conviertes en más gente. Y eso es así, es una cosa humana. Claro, cuando te sientes solo, pero por eso tenían tanto miedo a que hubiera mucha gente ese día. Por eso los llamamientos y el miedo a la extrema derecha y todas esas cosas que ya se vio allí, que, bueno, sí, desde luego, las familias y la gente joven que había y los abuelos. En fin, yo creo que tienen temor a que despierte una parte de Cataluña. Tienen temor y nosotros somos el despertador. ¿Sí? Somos el despertador porque han querido ellos que juguemos un partido que no queríamos jugar, que era este. Este partido es indeseable. O sea, no era un partido deseado. Pero nos han puesto el partido, oye, hay que jugar. Y vamos a hacer dos equipos. Oye, que no queremos dos equipos, que sí, que hay que hacer dos equipos. Digo, bueno, pues en uno de los equipos, algunos jugadores estamos en forma, hemos hecho la pretemporada, estamos con ganas y queremos meter goles. Otros lo meten en propia puerta, como el PSC, esos compañeros complicados de equipo, ¿no? O el PP, que bueno, que están aquí, pero en el fondo alguno desearía estar allí, pero que no les digan muchas cosas porque se sienten maltratados, ¿no? Yo creo que hay que quitarse los complejos. Y este partido que no queríamos jugarlo, insisto, hay que jugarlo para que nunca más haya que jugarlo. O sea, hay que jugarlo para que nunca más haya que jugar este partido. Es un partido, insisto, indeseable. Bueno, buenas noches. No sé. Aunque no nos conocemos, Albert, me gustaría pedirte... Me gustaría pedirte un favor y es que cuando gobiernes no cambies, si es posible, en la medida de lo posible. En cuanto al tema del independentismo que hemos hablado, el señor Artur Mas está jugando muy bien sus cartas, porque todo el tiempo que hablamos de esto, es una enorme cortina de humo, no hablamos de su manifiesta incapacidad para gobernar. O sea que le está saliendo bastante bien la jugada. Pero bueno, el objeto de mi pregunta es si los que no tenemos la fortuna de vivir en Cataluña, en mi caso soy de Mallorca, podemos albergar alguna esperanza de que el partido pueda extenderse un poco más allá de lo que sería Cataluña. En cuanto a la cortina de humo, tienes toda la razón, pero claro, es que estos señores para generar una gran cortina de humo han generado un gran problema y por tanto hay que hablar de lo que hay detrás, pero también del gran problema que han generado, porque si no lo disuelves tienes un problemón. Entonces, pero quiero decir que a veces se dice, no hablemos de esto porque hay que hablar de otra cosa. Bueno, cuidado, que cuando un señor te genera un problema, o lo solucionas o tienes un gran problema. Entonces, nos lo han generado y hay que solucionarlo. Y luego ya hablaremos, porque es compatible hablar, como decías, de los asuntos que preocupan a la gente y que afectan a la gente, es compatible con a la vez explicar, oiga, este señor está haciendo esto para tapar esto, o este señor se está gastando tanto. Eso lo tenemos, creo que todo lo tenemos bastante claro, que esto es una cortina de humo para la mala gestión de la Generalitat
los 55.000 millones de deuda que tenemos, que estamos en la ruina, y la corrupción que acecha al principal partido del gobierno, que tiene como 5 o 6 casos de corrupción abiertos en canal, y con todo esto hace mucho que no se habla de sus sumarios. Por otro lado, el tema de Mallorca. Bueno, nosotros, como sabéis, hemos después de dar varios meses, hemos estado pues moviéndonos por diferentes partes del territorio español, en conferencias, en actos con plataformas que tenían cosas en común con nosotros, en grupos de política local o grupos municipales. Y el resumen, después de casi un año de ir y hablar con diferentes grupos, es que nos da la sensación de que hay un nexo común y un tronco común de reformas y propuestas de calado de fondo que las comparten en cualquier rincón de España, que son interclase, es decir, que son de diferentes personas de clase social. Te lo dice un empresario, te lo dice un trabajador, te lo dice un pensionista, un joven o cualquiera, ¿no? Y entonces, ese nexo común, ¿qué queremos? Hombre, pues nos gustaría saber cuál es el nexo común y cuántos españoles comparten el diagnóstico y la solución. Entonces, este sábado presentamos ese documento que hemos hecho, que es un manifiesto, un compromiso básico, muy básico, para saber si los españoles o hay gente que quiere y comparte que eso es necesario en cualquier rincón de España, ¿no? Nos da la sensación de que sí, la verdad es que estamos bastante desbordados incluso del éxito inicial de la propuesta. Lo haremos también en Mallorca, porque ya tenemos petición de gente que quiere que lo presentemos también en Mallorca, y se va a hacer en Barcelona el 23 de noviembre y en Valencia el 14 de diciembre. Seguramente será en 2014. Hay gente, nos consta que hay gente en Mallorca que quiere que Ciudadanos esté allí, y lo valoraremos. Lo que estamos siendo es muy prudentes, ¿vale? O sea, no queremos ser ni salvapatrias, ni tirarnos al vacío, sino que hay que buscar gente, hay que buscar recursos, hay que organizarse bien, porque tener buenas ideas en la vida yo no lo considero difícil. Yo creo que la gente en general con sentido común tenemos buenas ideas. Lo difícil es organizarse y ejecutarlas. Eso es lo difícil. Lo que tiene mérito es organizarse y ejecutarlas. Y por tanto, lo difícil de este reto que abrimos ahora, de si hay gente en otras partes de España que piensa como nosotros, es organizarse y ejecutarlas. Y hacerlo con gente que valga la pena. Entonces, estaremos el año que viene seguramente a principios de año como mucho en Mallorca, y te avisaremos o te llegará de alguna manera. Nos consta que en Baleares hay preocupación también por los mismos asuntos que aquí, incluso también por asuntos lamentablemente educativos o identitarios de este tipo, porque es que el pancatalanismo ha llegado también a las Baleares, pero no solo por eso, sino porque realmente ahí el PP, o sea, la dicotomía entre PP o el exapartito este que tienen allí, eso que montan entre 6 partidos, pues la gente vota lo menos malo, básicamente. Pero me consta que hay mucha gente que no está satisfecha ni con el gobierno del PP actual, ni tampoco, espera que vengan 6 partidos a solucionar los problemas juntos. Por tanto, yo creo que ahí, bueno, Ciudadanos, cuando hemos ido, siempre ha habido mucho éxito en las convocatorias de actos, y yo he ido a conferencias ahí multitudinarias con 600, 500, 700 personas, y siempre me he tenido la sensación de que en Mallorca, en las Baleares, pues hay un espacio, digamos, político y social donde nuestro mensaje cala, ¿no? Pero en cualquier caso seremos prudentes y lo trabajaremos. Bueno, pues me dicen que tenemos que irnos. Sabéis que tenemos 1000 formas de comunicarnos, por suerte: Twitter, Facebook, del partido, de los diputados, el mío mismo también si queréis, el correo de info de Ciudadanos. Os animo también a que, si queréis, si no lo habéis hecho ya, firméis ese compromiso del Movimiento Ciudadano que vamos a presentar por diferentes partes de España, porque en el fondo somos lo mismo, en el sentido que defendemos lo mismo y somos en parte gente de Ciudadanos también que estamos allí. Y nada más, os invito a que participéis en todas las actividades que hagamos, que esta es vuestra casa, Ciudadanos, que estamos a vuestro servicio, y que esto que estamos haciendo, lo que nos comprometemos es hacerlo periódicamente. Creo que estamos cumpliendo, hay gente que lo sabe, que hemos hecho ya, yo creo que 6-7 veces esto como mínimo, y en el Parlamento cada mes cumplimos y cada viernes se hace. Si pudiéramos hacerlo más, lo haremos. Y cuando tengamos concejales, que tendremos muchos, como algunas encuestas nos auguran, pues os digo que nuestros concejales también van a hacer reuniones con sus vecinos periódicamente en sus pueblos, en sus ciudades. O sea, esto va a ser una moda en positivo que se extienda, y el objetivo de Ciudadanos es que nos acaben copiando. Ojalá que algún día esto sea habitual, nos copien. Será un triunfo de los ciudadanos en minúsculas, como en general, pero también de nuestro partido. Así que nos vemos a la próxima. Los que seáis del Barça, quedan media hora para ver el Barça-Milan o el Milan-Barça. Y bueno, y los que seáis del Madrid también, el sábado hay un derbi ahí. Pero bueno, al margen de fútbol, yo creo que hoy, por suerte, hemos hablado de cosas muy importantes. Os agradezco mucho las propuestas, las ideas. Tomo nota y se lo daré traslado a mis compañeros de Ciudadanos también. Muchas gracias.